Cántale al Señor tu Dios. Gloria, aleluya. Ahí donde está. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa hora de la mañana, Señor, que nos concedes el privilegio de poder estar, Señor, una vez más delante de tu presencia, Señor. Gracias por concedernos, Dios mío, esta oportunidad de poder bendecir tu nombre, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Esta mañana, Dios mío, vengo dando gracias porque tú eres bueno, fiel, y has tenido, Señor, el cuidado de nosotros. Has tenido el cuidado de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Ahora vengo a darte gracias por la vida, Señor, de cada uno de los hermanos, Señor, de los patrocinadores, Señor, de este hermoso programa. Bendiga sus vidas, Señor. Y a cada uno de los hermanos, Dios mío, que va a estar conectados esta preciosa hora de la mañana. Bendiga la vida, Señor, de todos aquellos que siempre, Señor, están dispuestos a escuchar este programa. Bendiga, Señor, también a nuestros amigos que siempre nos escuchan, aquellos que a través del dial, Señor, nos van a estar escuchando. Bendiga sus vidas, Señor. Aquellos que a través del internet también nos van a estar viendo y escuchando. Bendiga la vida de ellos también en esta hora, Señor, de la mañana. Oh Dios mío poderoso, gracias te doy por todo, Señor, lo que tú nos permites hacer para la gloria de tu nombre, Señor. Bendiga también, Dios mío, a nuestro hermano locutor que está en turno, Señor. Bendiga su vida, Señor. Y a cada uno, Dios mío, de nuestros hermanos que están ahí, Señor, ya en esta hora de la mañana. Bendiga también, Señor, a aquellos que quizás después de que termine, Señor, la transmisión, van a vernos, Dios mío. Bendígales también grande y poderosamente. Señor Dios poderoso, ponemos todo en tus manos para que todo lo que se haga, Señor, en esta mañana sea conforme a la voluntad tuya y sea de tu agrado, Señor. Y si hay hermanos enfermos, Padre, que esta mañana tú también puedas obrar en un milagro, Señor. Tú puedas glorificarte, Señor, en la vida de los enfermos. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dios me les bendiga, mis estimados hermanos. Gracias por estar con nosotros en este hermoso día. Dios nos ha dado la vida y nos da la oportunidad de poder estar una vez más en cabina de radio para poder exaltar el nombre del Señor. Queremos darle gracias a todos nuestros hermanos que ya están ahí con nosotros conectados. Déjenos un comentario que nosotros al final vamos a estarlo leyendo y vamos a poder saludarles a todos para la gloria del Señor. Así que quiero también saludar en una manera muy especial a nuestros hermanos y amigos que siempre nos escuchan. Acá en El Salvador tenemos una linda audiencia, como también fuera del Salvador hay una hermosa audiencia que siempre nos están escuchando. Y qué bendición saber que siempre hay un pueblo dispuesto a exaltar el nombre del Señor. Así que esta mañana que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. También quiero saludar a un amigo y hermano anónimo que nos ha patrocinado tres programas. Queremos saludarlos y desearle todo lo mejor de parte del Señor y que Dios le dé fuerza también para poder seguir haciendo lo que es la obra del Señor. Así que saludamos a nuestro amigo que es anónimo y que Dios me le bendiga. Así que hasta los Estados Unidos ese saludo. Y también quiero saludar a nuestro hermano Danielito Gómez. Nuestro hermano Danielito también, que él nos ha pagado un programa también. Mire, hermano, yo me siento feliz porque hay muchos hermanos que siempre están dispuestos a bendecir la obra del Señor, porque de esta forma, hermanos, es como llegamos a muchas personas. Así que quiero saludarles grandemente a todos nuestros hermanos patrocinadores. Nuestra hermana Juanita también ha sido y sigue siendo una patrocinadora de este programa que en los momentos más difíciles ella nos ha sacado siempre adelante para poder salir con los pagos del programa. Pero en esta ocasión tenemos a nuestro hermano Danielito que también nos ha pagado un programa hasta allá la isla del Platanar. Nuestra hermana Mirna, Dios me le bendiga. Y ese amigo anónimo, hermanos, que también nos pagó 3 programas. Mire, qué bendición, hermano. Ese es el Señor. Eso es lo que lo hace, es Dios, hermano. Dios lo hace y gracias porque de parte del Señor viene la recompensa. Porque quizás nosotros no vamos a poder pagar, porque no tenemos cómo pagarlo, pero el Señor, que Él es fiel, y es más que bueno, el Señor siempre tiene algo para ustedes, mis estimados hermanos. Así que quiero agradecerles y de todo corazón, muchas gracias.
Gracias por acordarse de nosotros, como también de este hermoso programa, El Rey Ya Viene, que es todos los miércoles a las 10 de la mañana, acá hora del Salvador. Así que hay personas que me dicen, hermano, yo estoy pendiente del programa. Hermano, eso nos da gozo y alegría saber que hay un pueblo que siempre está ahí con nosotros para exaltar el nombre del Señor. Así que esta mañana, mis estimados hermanos, quizás algunos ya vieron la publicación ahí en Facebook, que el día de hoy íbamos a estar hablando acerca de la iglesia integral. Ese va a ser el tema que vamos a compartir con ustedes en esta hermosa hora de la mañana. Así que espero en el Señor, hermanos, que a través de esta palabra seamos edificados y que aprendamos algo nuevo, que aprendamos algo diferente. Así que el tema de esta mañana es la iglesia integral. Y vamos a tomar como base lo que es el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo para la gloria del Señor. Así que, mis estimados hermanos, si usted tiene una Biblia, búsquela y vamos a leer la palabra del Señor todos juntos. Porque para que usted vea que lo que estamos hablando, hermanos, es palabra de Dios. No es palabra de hombre, no es algo que nosotros nos los hemos inventado, sino que es palabra del Señor. Así que vamos a buscar libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 en adelante, hermanos, para la gloria del Señor. Yo aquí ya lo tengo. Pero si usted lo gusta buscarlo, hermano, búsquelo. Y si no, pues solo escuche lo que dice la palabra del Señor. Y la leemos, hermanos, en honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 6 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra Oramos al Señor. Padre, gracias, Señor, hemos leído tu palabra. Ahora venimos a ti, oh Dios, pedirte que a través de tu palabra, Señor, nos enseñes, nos edifiques, nos hables, Señor, y que esta palabra, Dios mío, pueda correr al corazón, Dios mío, de aquel hermano o hermana, Señor, que está necesitado, aquel hermano que quizás, Padre, necesita hoy una palabra, Dios mío, de parte tuya. Dios mío, y si esta palabra es para, Señor, para exhortar, Señor, y animar, seas tú, oh Dios mío, poniendo un corazón sensible para que esta palabra, Dios mío, pueda entrar a ese corazón que tanto lo necesita, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Amén y amén. Como ya dijimos, hermanos, el tema de esta hora de la mañana es la iglesia integral. Ahora, debemos o quizás hay personas que se han estado preguntando, ¿qué es o qué significa integral? Porque esa palabra, hermanos, muchas veces como que no es muy conocida entre nosotros o no la asociamos con lo que es, hermanos, la iglesia, no la asociamos, hermanos, con el evangelio. Pero quiero decirle, hermanos, que a pesar de que esta palabra quizás no la encontremos, hermanos, puntualmente, hermanos, pero su esencia sí la encontramos en la palabra del Señor, de las cuales hoy vamos a hablar algunas cosas. Pero ¿qué significa integral? Integral es lo que comprende de todos los elementos. O sea, es algo, hermanos, que comprende muchos elementos. Alabado sea el Señor. Y la solución integral, hermanos, la solución integral es buscar, hermanos, solucionar distintas problemáticas. Bendito sea el Señor. Ahora, lo que intenta, hermanos, lo que es la solución integral es buscarle soluciones a muchos problemas de muchas índoles que ya las vamos a ir viendo, hermanos, porque como les repito, hermanos, esta palabra integral quizás no la vemos escrita, hermanos, tal cual como se escucha, pero sí la esencia de esta palabra, hermanos, la vamos a encontrar quizás en toda la escritura, alabado sea el Señor, pero la esencia. Ahora, esto es lo que vamos a ir tocando de algunas cosas para ir pudiendo entender, hermanos, el tema. Ahora, usted ya sabe que es una iglesia. La iglesia, hermanos, somos personas. O es usted, hermanos, que ha aceptado a Cristo. Usted es la iglesia. Porque las 4 paredes, hermanos, nosotros le decimos iglesia, pero esa es casa de oración. Recuérdense cuando el Señor Jesús llega, hermanos, allá al templo
y ve que los cambistas, hermanos, y los que estaban haciendo el montón de mercadería ahí, hermanos, en el templo, él se molesta tanto, hermanos, y dice que esa es la casa de oración, no para hacer negocio. Ahora, esas 4 paredes donde usted y yo vamos a adorar al Señor es casa de oración. Casa de oración. Porque la iglesia, hermano, somos personas. Es usted y soy yo. Nosotros somos la iglesia. Yo soy la iglesia de Cristo. Usted que me está escuchando es la iglesia de Cristo también. Alabado sea el Señor. Ahora, como iglesia integral, hermano, debemos de hacer algunas cosas. O lo que concierne, alabado sea el Señor, lo que es integral, hermano, es que la iglesia debe, número 1, predicar el evangelio, que es uno de los mandatos que nuestro Señor nos ha mandado. Esa es una de las cosas que la iglesia acá en la tierra debe de hacer, predicar el evangelio. Número 2, ayudar, hermanos, a los que están necesitados, a los que necesitan, a los desamparados. Es nuestra obligación ayudarnos. Esa es otra de las funciones que la iglesia debe de ser acá en la tierra. Y número 3, hermanos, es alzar la voz cuando hay injusticias en este mundo. Alabado Dios. Son las cosas que conforman, hermanos, a la iglesia, el cual nos hace integral. Nos hace integral, hermanos, porque no solo hacemos una sola cosa. Debemos de hacer muchas cosas, de las cuales hemos mencionado solo 3, hermanos, porque las 3 engloban todo lo que es, hermanos, la iglesia en sí. Predicar el evangelio de Jesucristo, ayudar a los necesitados y alzar la voz, hermanos, cuando hay injusticias en este mundo. Alabado sea la gloria del Señor. Ahora vamos a ir entendiendo, hermano, si la iglesia verdaderamente está haciendo estas funciones o solo está haciendo una. Porque, mire, aquí vamos a entrar en una controversia con algunas personas porque creen que la iglesia solo es estar predicando. Pero a través de la Escritura nos vamos a ir dando cuenta, hermano, que la iglesia tiene muchas funciones acá en la tierra. Alabado sea el Señor. En el tiempo de la iglesia primitiva, del cual hemos tomado, hermanos, como base, capítulo 6 del libro de los Hechos, hermanos, los apóstoles habían sido instruidos por el Señor Jesús durante 3 años y medio, y Él les había dado instrucciones y cómo debía, hermanos, de llevarse el ministerio. Ahora, cuando leemos este versículo 1 del capítulo 6, nos damos cuenta de algo. Número 1, es que la iglesia, hermanos, en su inicio comenzó a crecer. La iglesia, hermanos, eran poquitos porque solo eran 120 los que recibieron la promesa, la promesa del Espíritu Santo, pero en ese momento comenzó a expandirse el mensaje y, hermanos, comenzó la iglesia a crecer. Dice la palabra: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. Ahora me voy a detener un poco acá. Los griegos y los judíos, hermanos, eran cristianos también, porque aquí habían griegos que eran ya cristianos y habían judíos que ya eran cristianos. Ahora dice, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, nos vamos dando cuenta de algo acá, que los griegos, hermanos, los cristianos griegos, estaban viendo que las viudas estaban siendo desatendidas. Perdón. Estaban siendo desatendidas. Ahora, eso me lleva a mí, hermanos, a comprender que la iglesia primitiva estaba haciendo 2 funciones en ese momento. Número 1, hermanos, estaban ayudando a las viudas y también estaban predicando el evangelio. O sea, esto iba, hermanos, de la mano. Iba, hermano, uno tras uno. Porque muchas mujeres, hermanos, que estaban viudas y estaban solas, estaban siendo atendidas por los discípulos. La palabra lo dice, pero cuando el número comienza a crecer, cuando eran demasiadas mujeres y muchas personas, hermanos, parecía que los griegos vieron esto y murmuraron. Cuando hablamos de murmuración puede ser algo cierto o no, ¿verdad? Pero más sin embargo, los discípulos, hermanos, tomaron en cuenta esa murmuración. Las tomaron en cuenta porque parecía, hermanos, que, aleluya, que algo estaba pasando en esa situación. Ahora dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, pareciera, hermanos, que, aleluya, como el número comenzó a crecer, hermanos, si se dedicaban a una sola cosa, iban a descuidar la otra.
Y esto debían de llevarlo, hermanos, a la par. Esto debía de caminar junto. Por eso es que los discípulos, hermanos, en ese momento dicen esto. En el versículo 3, busquen, hermanos, entre vosotros a 6 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ahora, los discípulos están diciendo, miren, señores, nosotros no podemos dejar de predicar la palabra, pero también entendemos que no debemos de dejar o de descuidar las necesidades de las viudas y de aquellos que tienen necesidades. Nosotros tenemos muy bien en claro eso. Ahora, entre todos nosotros busquemos a 7 varones. 7 varones con virtudes, que sean así, que sean así, que sean así, porque serán ellos los que van a servir, serán ellos los que van a cuidar de las viudas. Eso no significa, hermanos, que los 7 que iban a escoger se iban a dedicar solamente, hermanos, aleluya, a estar repartiendo comida. No, 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 porque si usted ve, a Esteban es uno de los escogidos, pero más adelante, hermanos, ya en el capítulo 7, vemos a Esteban, hermano, enfrentarse a un concilio hablando de la palabra de Dios. O sea que a pesar de que esta gente, hermanos, estaba siendo elegida para un cargo específico que era servir a las mesas, eso no significaba que los 7 se iban a quedar solamente haciendo eso. Alabado sea la gloria de Dios. Ahora mire el versículo 4 y dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, los discípulos están diciendo, si escogen esos 7, van ellos a hacer la obra de Dios, de ayudar al prójimo, y nosotros vamos a orar y vamos a predicar la palabra. Hermanos, qué bonito cuando vemos una iglesia que es integral, que se divide en las tareas, hermanos, para hacer el trabajo integral, porque aquí se están dividiendo las tareas para hacer el trabajo que Dios les había encomendado. Ahora, hermanos, quiero detenerme un momento y me pregunto yo, alabado sea el Señor, porque yo veo en estos hombres, hermanos, que hicieron un plan para poder llevar de la mano las dos actividades. Quizás se sentaron y meditaron y se dieron cuenta que algo estaba mal. Ahora, pero ellos, hermanos, hicieron el plan de trabajo para poder ejercerlo y llevarlo a cabo. Ahora me pregunto, hermano, ¿será que la iglesia de hoy en día, la de hoy de nuestro tiempo, está haciendo un trabajo integral? ¿O la iglesia está haciendo integral? Preguntémonos. Porque muchos de nosotros nos hemos dedicado solamente a predicar la palabra de Dios. Nos hemos dedicado, hermanos, a encerrarnos en 4 paredes. Y muchas veces salimos a las calles a predicar, y no estoy diciendo que es malo, es correcto lo que hay que hacer, pero sin descuidar de hacer las otras cosas que Dios ya nos ha encomendado hacer, hermano. ¿Como cuáles, hermano Moisés? Como amar a nuestro prójimo. Y cuando hablamos de amar al prójimo, eso concierne muchas cosas que ya las vamos a ir tocando más adelante. Alabado sea la gloria de Dios. Ahora, no dejamos, hermano, nosotros como iglesia actual, alabado Dios, si hacemos algo, dejamos de hacer lo otro, cosa que no debemos de hacerlo así, porque esta iglesia primitiva no dejaron de hacer, hermano, o descuidaron una área y se inclinaron a otra área. No, no, las dos cosas las llevaron al mismo tiempo. Perdón, ando bastante mal de mi garganta, hermanos, así que me van a comprender ahí. Ahora, tomar acciones, hermanos, para esta situación es importante. Porque una cosa, hermano, es que nosotros veamos las necesidades y decimos, pobrecito fulano, pobrecito mengano. No, aquí lo que Dios quiere es que tomemos acciones. Y no estar diciendo, imagínense que los discípulos hubieran dicho, bueno, a nosotros a predicar la palabra los han mandado, no andarles sirviendo a las viudas. Hay que vean cómo hacen ellas. No, estos hombres tomaron o hicieron un plan de trabajo para poder llevar las dos cosas, hermanos, a la par. Alabado sea la gloria del Señor. Pero hoy en día, hermano, aleluya, algo que la iglesia está haciendo que no es correcto, hermano, es, por ejemplo, miren, y vamos a ir, hermanos, a través de la palabra, porque a través de la palabra quiero que lo veamos esto, hermano, que la iglesia está haciendo. Cuando hablamos de iglesia, le estoy diciendo que no son paredes, sino que es usted y yo. Alabado sea la gloria del Señor. Muchas veces nosotros, para dejarlo un poco más claro, estamos haciendo cosas incorrectas, hermanos. No estamos haciendo una buena obra. Y cuando hablamos de obra, estamos hablando, hermanos, del trabajo del Señor.
no estamos muchas veces haciendo bien las cosas. Mire, algo bien incorrecto que estamos haciendo es que, por ejemplo, hermano, un hermano por allá, hermano, necesita, nosotros lo vamos a visitar. Por ejemplo, este es un ejemplo que estoy poniendo. Y el hermano está pasando una gran necesidad económica. Hermanos, el hermano no tiene nada que comer, no tiene víveres, no tiene, hermanos, para darle a sus hijos. Y llegamos nosotros, hermanos, ahí a la casa de él. Y hermano, ¿qué le ha pasado? No lo hemos visto en la iglesia. Este es un ejemplo que estoy dando. Y lo vemos al hermano por ahí. Y el hermano diga, no, hermano, he estado pasando escasez, he estado bien atribulado y no he podido hallar trabajo. Quizás no hemos desayunado, no hemos almorzado nosotros y estamos en una escasez. Y yo, el que voy a orar por él, el que voy a visitarle, llevo, hermanos, mi cartera llena, ¿verdad? Este es un ejemplo. Ahora, y yo como el visitante le digo, ay, hermano, cómo lo lamento. Voy a orar por usted para que Dios le provea, hermano. Y yo hago la hipocresía de orar por el hermano y le digo, Señor, provéele la bendición. Señor, ayuda a este varón, ayuda a este hombre, Señor. Y yo teniendo en mi cartera llena, hermano. Y después cuando ya termino de orar le digo, hermano, confía en Dios, Dios lo va a ayudar. Hermano, y Dios nos ha puesto a nosotros para ayudar a las personas y no lo hacemos. Mire lo que dice la primera carta que Juan escribe en el capítulo 3 y versículo 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, escucha bien, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ahora viene la pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahora viene, mire lo que dice este versículo, hermano. Si veo que el hermano tiene necesidad y yo ando en mi bolsa, hermano, y yo lo voy a orar por él y digo, Dios le va a proveer, hermano. ¿No sería hipocresía eso? ¿Sería que yo soy una iglesia integral? No, hermano. No, porque yo no estoy ayudando o haciendo la labor que Dios nos ha encomendado hacer. Mire lo que dice el 18, hermano. Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y de verdad. O sea, no solo estemos diciendo te amamos con las palabras, hermanos, y con los hechos, hermanos, y la verdad, nos apartamos. Por eso es que la iglesia hoy en día, hermano, está careciendo de muchas, hermano, de estas situaciones, porque la iglesia cree que solo es de estar metido allá en las cuatro paredes cantando, y no estoy diciendo que es malo. Eso es correcto, hay que ir a la iglesia todos los días si Dios nos lo permite, pero debemos de hacer un trabajo integral. Debemos de ver las necesidades de los necesitados, hermanos, y si Dios te ha provisto a ti, échale la mano, ayúdale. Porque no solo es te quiero, te amo, hermano. Pero a la hora de sacar algo de la bolsa, hermano, cierro mi corazón y mire, Dios va a proveer, hermano. Dios le va a ayudar. Hermano, yo creería, hermano, que si nos estamos comportando de esa manera, hermano, no somos iglesia, porque recuérdense que el apóstol Pablo le dice a los corintios que usted y yo, los que somos hijos de Dios, somos los embajadores de Cristo. ¿Qué significa embajador? Un representante. Los que representamos a Cristo acá en la tierra. Ahora, si usted y yo somos los que representamos a Cristo, tenemos que traer soluciones a los problemas de este mundo. ¿Quién traía soluciones a los problemas de este mundo? Cristo Jesús. No a mucha gente le dio el alimento, a muchos les ayudó. Hermanos, Él hizo el bien, alabado Dios, predicaba la palabra del Señor. Cuando había injusticias, Él alzaba la voz, porque el Señor Jesús era integral. Pero nosotros no, nosotros nos conformamos con ir al culto, hermanos, nada más ese momento y luego tranquilos para la casa. Vemos a la gente, hermanos, necesitada, pero a nosotros nos da lo mismo, hermanos. Hermanos y hermanas, iglesia amada que me está escuchando, debemos de entender que Dios nos ha llamado con un propósito, y el propósito es de que lo representemos acá en la tierra como sus embajadores para que hagamos su obra. Alabado sea la gloria del Señor. Mire, ahora voy a ir a Santiago, porque hay muchas de las cosas que debemos de hablar, hermanos, que la iglesia de hoy en día no lo está practicando. No estamos siendo integrales. Alabado sea la gloria del Señor.
Ahorita el viento, hermanos, me mueve lo que es. Bendito sea el Señor. Pero quiero decirles, hermanos, que nosotros como representantes de Cristo debemos de hacer su obra, como lo estaban haciendo los discípulos en ese momento. Ahora, mire lo que dice Santiago en su capítulo 1, y voy a leer el 26 y 27, porque aquí hay dos cosas importantes. Mire. Alabado sea la gloria del Señor. Dice el 26. Mire, dice el 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Mire, aquí hay un tipo de persona. Aquel que se cree religioso y no refrena su lengua, hermano, y él mismo se está engañando y dice que su religión es vana. ¿Y por qué está mencionando eso, hermano? Ya verá por qué lo estoy mencionando. Ahora mire lo que dice el 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a quién, a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de este mundo. Dos tipos de personas hay aquí. Uno, hermano, que es religioso, que va a los cultos, hermano, él no le importa, hermanos, lo que está pasando con necesidad a alguien, es lo que se llena en la boca para estar hablando de las personas, pero nunca de ayudar, pero dice que su religión es vana. O sea, su culto a Dios, porque hablar de religión estamos hablando de culto, hermano, es vana. O sea, no está haciendo nada. ¿Y cuántos habrán de esos en las iglesias? En las casas de oraciones. Un montón de gente, hermano, que solo están ahí, hermano, ofreciendo culto a Dios, pero nunca se enfocan en hacer las cosas bien. Ahora, la otra persona que aparece acá dice la palabra: la religión pura y sin mácula. Cuando habla sin mácula, hermano, está hablando más que todo de mancha. Dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. ¿Qué es lo que a Dios le agrada, en otras palabras? Que usted visite, hermanos, aleluya, al huérfano, perdón, y a la viuda. Pero una cosa es visitarla, ¿verdad? Pero aquí nos comprende otra cosa y dice: en sus tribulaciones. O sea, usted va a ir a visitar al huérfano, a la viuda, a los de la necesidad. Pero no es que usted solo los va a ir a visitar, no. Desde que usted va a salir de su casa, usted tiene que llevar un propósito por qué los va a visitar. Para ver su calamidad y solo decirle: Dios te ayudará. No, hermano. Mire, fíjese que no es que voy a sacar pecho, pero en nuestra congregación, cuando vamos a visitar a los enfermos, nos gusta llevar siempre una ofrenda y, si es posible, víveres también. Porque imagínense, ya vamos a llegar a donde es un enfermo. Vamos a llegar donde personas necesitadas. Y no solo vamos a ir a orar, hay que llevarles algo, alabado Dios. La iglesia, hermano, donde Dios nos concede pastorear, estamos acostumbrados a esto y le hemos enseñado esto, que si vamos de un enfermo, hay que llevar en que sea una ofrenda. Y si no hay ofrenda, hay que llevarle víveres, algo hay que llevarle. Alabado sea la gloria de Dios. Y creo que algunas iglesias también lo practican, y gloria a Dios por aquellos que lo practican. Pero aquellas personas que nunca han visitado a nadie, que nunca le han ofrecido un vaso, lo están haciendo integrales. Alabado sea la gloria del Señor. Ahora dice esta palabra: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Dos cosas: hacer la obra, hermanos, social, que le llamamos nosotros, pero también guardarnos nosotros sin manchas de este mundo. O sea, vivir en santidad para el Señor. O sea, predicar el evangelio. Todo lo que es, hermano, espiritual. Pero también necesitamos hacer lo social. Debemos de hacer las cosas que Dios nos ha encomendado hacer. Alabado sea la gloria del Señor. Ahora, mire, también Jesús hace una gran enseñanza, hermanos, a un hombre que era tremendo conocedor de la ley, maestro de la ley. Vamos a ir a la palabra de Dios, porque de esto se trata. Vamos a ir a Lucas. Mire. Lucas, y es algo que es bien conocido por nosotros, pero aquí hay una gran enseñanza, hermano. Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 10, hermanos, y su versículo 25.
Alabado sea el Señor. Que en este caso, hermano, yo creo que usted ya lo conoce, que es el buen samaritano. Vamos a darle lectura, hermano, para que podamos ir entendiendo dónde está, hermano, el mensaje, hermanos, que lleva la esencia y los elementos fundamentales para que la iglesia sea integral. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó. Un intérprete, o sea, no era cualquier cosa que se le acercó a Jesús. Era un intérprete. En aquel tiempo, hermanos, un intérprete era un tremendo hombre conocedor de la escritura. Y dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Mire la pregunta que traía este hombre. Ahora el Señor le dijo, mire, hermano, él le dijo, dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, como el Señor ya sabía que este hombre era lector de la escritura, hermano, le dice: ¿y cómo es que está escrito ahí en la ley donde tú estás leyendo? Aquel le respondió y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mire lo que le dijo Jesús. Y le dijo: bien ha respondido, haz esto y vivirá. Mire la respuesta de Jesús. Pero este hombre se quedó, hermano, aleluya, como un poco pensativo. Y vuelve, hermanos, a preguntar. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Aquí viene. Mire esto, hermano. Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron y hiriéndolo y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Voy a leer este otro. Y dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo pasó de largo. ¿Cuál es la escena? La escena es que Jesús le muestra a este hombre, es que viene bajando un hombre, hermanos, y unos ladrones le salen al encuentro. Lo golpean, lo dejan medio muerto y queda ahí. Y dice: pasa un sacerdote. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los representantes de Dios aquí en la tierra. En aquel tiempo eso era lo que hacían ellos, representar a Dios en esta tierra, hermano, y acercar al hombre a Dios. Ese era el trabajo. Pero ese vio a aquel hombre tirado allá y lo vio de lejos. Porque él lo único que le tocaba era andar predicando, según él, el sacerdote. Luego pasó un levita. Los levitas, hermanos, eran era la tribu escogida de Dios, hermanos, para que ellos ministraran en el templo. O sea, los que estaban cerca de Dios, hermanos, vieron de lejos a aquel hombre. Ahora, pero mire el 33, dice: pero un samaritano, no era ni judío, sino que un hombre que venía de Samaria, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de aquel y viéndolo fue movido a misericordia. Mire, el hombre que no tenía conocimiento de Dios, el hombre, hermanos, que era samaritano, hermano, viendo a aquel hombre tirado allá, se acercó, dice, donde él y fue conmovido a misericordia. Ahora, dice: y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Mire las cosas que hizo este hombre. No solo lo vio de largo, hermano. Otro hubiera dicho: vamos a orar por usted para que esas heridas se sanen. No, el samaritano hizo, hermanos, una acción. Se bajó, hermano, lo vendó con las vendas que le andaba, a ver a dónde las andaba, pero andaba vendas, hermano. Lo limpió, le echó aceite, hermanos, alabado Dios, y luego lo puso en su cabalgadura. Posiblemente él fue caminando y el hombre, aquel medio muerto, iba en la cabalgadura y lo llevó al mesón. Y dice: y cuidó de él. O sea, este hombre no solo hizo, hermano, como los cristianos de hoy en día: vamos a orar por usted, hermano, ya ve que ya vas a ganar. No, tomó acciones y no se quedó solamente ahí, hermano. Dice el 35: otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídale, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Mire esto: los denarios, hermano, era el salario de un día. Y este hombre le estaba dando el salario de 2 días para que cuidase de un hombre que desconocía. Él no conocía a ese hombre que estaba ahí medio muerto. Pero no solo hizo eso,
sino que pagó. No solo lo trajo al mesón, no solo lo curó, lo vendó, y no solo cuidó de él, sino que también pagó por él 2 denarios y le está diciendo, mire, si este hombre va a gastar más, ponlo a mi cuenta, yo te lo pago cuando regrese. Esa es una iglesia integral. Ahora mire lo que dice. Dice el 36. Jesús dice, o haciendo la pregunta al intérprete, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos del ladrón? El intérprete de la ley dice, él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo tú. Anda a hacer lo mismo tú. O sea, eso es lo que Dios nos manda a hacer a usted y a mí, hermano. No solo a ver de largo los problemas. No solo a ver de largo las situaciones. El hermano está pasando problemas. Dios lo va a bendecir, Dios lo va a ayudar. No, hermano, Dios nos ha puesto a amarnos. Y el amor, como yo lo estaba diciendo al inicio, hermano, conlleva a muchas cosas. Porque amar al prójimo no solo es decirle, pobrecito el hermano, yo te amo, hermano. No, acciones. De eso significa ser una iglesia integral. Pero de esto, muchos nos hemos olvidado. De llevarle comida a los necesitados a las calles. De eso nos hemos olvidado nosotros, hermano. Fíjese que hace como unos 5 años casi, Dios nos dio la oportunidad de estar en la iglesia Manantiales de Vida Eterna en el Valle Alegre. Y con un grupo de hermanos, salíamos, hermanos, los sábados a repartir alimentos en las noches a San Miguel, a los vagabundos, hermanos. 30, 40 comidas, hermanos, a repartirle a los vagabundos. Hermano, mire, después uno siente una satisfacción, se siente feliz hacer esta obra social, se siente tan galán uno, hermanos, hacer estas cosas, hallar niños, hermanos, allí en las cunetas y poder darles un alimento, hermano. Esa es una bendición, esa es una bendición. Así que yo quiero instarlo a usted para que comience a hacer la obra de Dios. Sí, hermano, hay que predicar, claro que sí. Mire, yo hoy estoy predicándole a usted, pero no debo de quedarme solo con lo que estoy diciendo, sino que debo de accionar, debo de hacer algo, hermanos, que a Dios le agrada. Ahora, quiero decirles también, hermanos, que en el Antiguo Testamento, y no solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, hubieron otras cosas, hermanos, de las cuales no estaban bien. Y, por ejemplo, en el tiempo de Amón, hermano, había, hermanos, unas injusticias, hermano, a los pobres, hermano, estaban siendo oprimidos. En tiempo de Nehemías, el pueblo estaba siendo, hermano, exprimido, pero siempre hubo alguien que alzó la voz a gritar, hermano, las injusticias, cosa que la iglesia de hoy en día no lo hace, hermano. No gritamos las injusticias nosotros, miedo tenemos. No podemos, hermanos, opinar de nada porque nos da miedo. Mire, hermano, hoy en día se ha levantado, hermano, ese movimiento LGBT de los gays, hermanos, pero nadie dice nada. Hoy hasta iglesia de eso, hermano, y nadie dice nada, nadie se pronuncia. Hermano, Dios no le agradan estas situaciones. Que estemos siendo oprimidos, hay que alzar la voz, hombre. Mire, hoy tenemos, gracias al Señor, las redes sociales para poder, hermano, quizás hacer, hermano, o alzar la voz, pues, de alguna manera. Alabado sea la gloria de Dios. En aquel tiempo, hermano, los profetas iban y hablaban, hermano, delante de donde tenían que hablar. Y no había temor porque Dios estaba con ellos, porque el respaldo de Dios estaba con ellos. Ahora Dios está con nosotros para que no hayan injusticias sociales, hermano. Pero tampoco hacemos eso. Y vuelvo y repito, nos hemos encuevado, hermanos, en las 4 paredes y nos salimos de ahí. Y la gente, un miedo que le da salir de ahí. Miedo, hermano, que ser abofeteado, ser apedreado, hermano, es el trabajo. Ahora, hermanos, tenemos esa situación bien complicada que nos da miedo muchas veces hablar, hermanos, estas situaciones, pero es necesario hacerlo. Ahora también, hermanos, quiero que veamos lo que nos dice Mateo capítulo 25, versículo 34, hermano, que también nos enseña algo bastante importante, hermanos, que sé que va a ser de ayuda para usted y para mí, para que podamos entender, hermano, que nosotros como iglesia debemos de ser integrales. Alabado sea la gloria del Señor.
para que podamos tener un poco, hermanos, o podamos entender más esto, de lo cual queremos hablar, bendito sea el Señor, y que quede bien claro esto, hermanos, porque, como le dije, hermanos, hablar estos temas casi no se hablan, pero en hermanos, que los conozcamos y que entendamos cuál es nuestra función acá, hermanos, en lo que es la tierra, como embajadores de Cristo, como representantes del Señor, alzar la voz, ayudar, todo esto, alabado Dios. Ahora, mire lo que dice, para que podamos ir entendiendo, lo voy a leer, hermanos, Mateo capítulo 25, versículo 32 en adelante. Mire lo que dice: y se reunirán delante de él todas las naciones, y apartará a uno de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey les dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí viene la esencia. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, alabado sea el Señor. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo tuviste hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mire, está hablando, hermano, de obra social. Mire, los justos, hermanos, en esta se quedaron un poco pensativos los justos, porque se comenzaron a preguntar, ¿verdad? Hermano, ¿cuándo es que tuviste hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo fue esto? Porque nosotros no nos acordamos que te vimos ahí hambriento. No, fue a uno de los pequeños, fue a uno de los necesitados que vieron hambriento y les dieron de comer. Y ellos hacen la pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo es que te vimos sediento y te dimos de beber? Me imagino yo que los justos se preguntaban en su mente, ¿verdad? Aleluya, ¿cuándo es esto? Si nosotros nunca le dimos de tomar agua a él, que yo me acuerde. Hermano, si usted y yo se lo estamos haciendo a un hijo de Dios, hermano, a uno de los pequeños, hermano, al Señor se lo hacemos. Y le dice: ¿cuándo es que te vimos forastero y te recogimos? ¿Cuándo fue eso? Hermano, ¿cuántas veces quizás han llegado personas necesitadas que necesitan por lo menos descansar en un lugar y tú le dices: acuéstese en la hamaca? Y quizás algunas personas hasta han tenido, hermano, la bendición de hospedar a alguien en su hogar. Y le dijo: por cuanto se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Estuve desnudo y me cubriste. Está hablando de obra social, hermanos. Qué lindo, hermanos, cuando el Señor les hace esto, les dice esto. Y es que ellos se preguntan y empiezan a preguntarse: hermano, se lo hiciste a uno de los pequeños, lo viste desnudo. Tú viniste y lo ayudaste, le diste abrigo, le diste una ropita, alabado sea el Señor. Lo viste enfermo y lo fuiste a visitar. Hermano, qué bello, bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces nos ha tocado a nosotros ir a visitar a un enfermo? Y no solo fuimos, como le repito, hermano, solo a orar por él, sino que llevamos una bendición para que él se sintiera un poco mejor. Lo vimos, en el caso mío nunca hemos ido a la cárcel, hermanos, porque acá en El Salvador no se puede. Pero gloria a Dios por en aquellas naciones donde se puede ir a visitar, hermanos, en una cárcel. Pero acá en El Salvador no se puede, no hay permisos para nosotros para poder ir a una cárcel. Pero sería un privilegio, hermano, ir a una cárcel. Alabado sea la gloria del Señor. Hermanos, qué bonito es poder ir a un parque y llevarles alimento a personas necesitadas. Yo ya lo dije en alguna ocasión, que en una ocasión Dios nos dio la oportunidad de irles a dar. Varias ocasiones fuimos, hermano. Y no es para estar sacando el pecho acá, pero hemos hecho algo, hermanos, que sé que a Dios le agrada, alabado Dios, porque, hermano, el evangelio no solo se encierra, como lo he dicho durante todo este programa, solo en 4 paredes. El evangelio es más que solo predicar. El evangelio, hermanos, es amar, es ayudarle a un necesitado, porque son buenas noticias de salvación.
Las buenas noticias van, hermanos, aleluya, con no solo con palabras, sino con hechos también. Alabado sea la gloria del Señor. Pero últimamente hemos visto un evangelio, hermanos, donde la gente se ha dedicado solo a encerrarse. Y no se trata de encerrarse, se trata de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, como lo hizo la iglesia primitiva. Alabado Dios, que nos han dado una enseñanza este día a nosotros, hermanos, cómo se debe de hacer la obra. A través del capítulo 6 hemos entendido que aquellos que estuvieron, hermanos, aleluya, en la iglesia primitiva, hermanos, hicieron una gran labor. Nunca descuidaron las cosas que debían de hacer, como ayudar y predicar la palabra de Dios. Hoy hacemos una y no hacemos otra. Y hay gente que no hace ni una ni hace la otra. Pero usted y yo debemos de hacer las cosas bien para ser, hermanos, aleluya, bien recibidos en el cielo. Porque a estos que está leyendo el capítulo 25 de Mateo, está hablando cuando ya entremos, hermanos, a aquel lugar maravilloso. Y el Señor nos diga: entrad benditos de mi Padre. En lo poco me fueron fieles ustedes, pero en lo mucho los voy a poner. Y ahí nos va a decir: y estuve, aleluya, con hambre, me llevaron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve forastero y me recogiste. Estuve enfermo, aleluya, me visitaste. Estuve desnudo, me cubriste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Alabado sea la gloria de Dios. Qué lindo cuando el Señor nos recibe en el cielo, hermano, y comienza a decirnos, bendito Dios, estas expresiones. Pero se imagina aquel cristiano que nunca hizo la obra de Dios, que se encerró en su creencia y creer que la obra de Dios solo es estar, hermanos, aleluya, haciendo una cosa y dejar haciendo la otra. Recuérdese también que esto no conlleva solo hacer obras, porque el apóstol Pablo dijo que esto no era por obras para que nadie se gloríe, sino que este era un regalo de Dios. Pero eso no significa que usted no va a hacer el bien, no va a hacer las cosas como deben de ser, como lo leímos, hermanos, aleluya, lo que hizo el samaritano con aquel hombre que fue, aleluya, porque eso debe de estar ya en el corazón de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debe de renacer de nosotros. El Señor Jesús, como vuelvo y repito, hermanos, vio necesidades y accionó, ayudó. Usted ve a Jesús sanando enfermos, sanando enfermedades, sanando endemoniados, hermanos, trayendo solución a los problemas del tiempo, alabado Dios, alzando la voz contra los fariseos, saduceos y todos aquellos que tenían, hermanos, aleluya, bajo el control a todo Israel. Él alzaba la voz, predicaba la palabra y a muchas personas, hermanos, los alimentó. Esa es la obra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos como hijos de Él. Ahora, este mensaje, hermano, es para que no solo lo escuchemos, sino para que lo pongamos por obra. Si usted puede ayudarle a alguien, hágalo hoy, hermano. Si usted tiene la facilidad de poder ayudar a alguien, hágalo, bendito Dios. Dios se lo va a agradecer, se lo va a recompensar. Alabado Jesús. Porque eso es lo que Dios quiere que la iglesia haga acá, que lo representemos a Él, pero que lo representemos bien, hermano, bien representado a Jesucristo acá en la tierra, como Él hizo, que así hagamos nosotros, como Él caminó, así caminemos nosotros. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia de hoy, la que hoy está representando al Señor Jesús acá. Cuando veamos injusticias, alce la voz, dígalo, no se quede callado. Alabado sea la gloria del Señor. Se imagina, hermanos, que en su congregación hay personas que están sufriendo violencia, aleluya, y usted, hermano, vamos a estar orando para que esa violencia, no, alce la voz, hombre, mi amado, alce la voz y diga lo que es bueno y lo que es malo. Y si hay que, hermano, denunciar a un perverso, hay que hacerlo. Imagínese que a alguien le violen a una hija y usted, vamos a orar para que el violador se convierta. No, hermano, accione, bendito Dios, alce la voz y que ese que hizo el daño tiene que pagar. Alabado sea la gloria del Señor. Esa es una iglesia integral, la que hace las cosas bien delante del Señor. No los que, hermanos, nos quedamos ahí acomodaditos. No, hay que hacer la obra de Dios como Él demanda. Alabado sea el Señor. Mis estimados hermanos, quiero que hoy en esta mañana nos quede bien claro que como iglesia
Debemos, hermanos, trabajar en todas las áreas, bendito sea el Señor. Y como iglesia integral debemos de predicar el evangelio. Número 1, predicar el evangelio, ayudar a los necesitados. Y número 3, hermano, alzar la voz cuando hay injusticias en este mundo. Ese es el trabajo de la iglesia acá en la tierra, el trabajo que Dios nos ha encomendado a usted y a mí. Ahora, hermano, hagamos el trabajo del Señor. Si no lo ha estado haciendo, comiéncelo a hacer. Y si ya lo ha estado haciendo usted, hermano, gloria a Dios, avance, siga con ese camino que lleva, que allá en el cielo nos espera grande galardón a usted y a mí por hacer lo que Dios quiere que hagamos. Bendito sea el Señor. Voy a ir llegando hasta acá, hermanos, ya que el tiempo nos avanzó bastante y quiero dejar un espacio para que voy a orar. Dejo un espacio, hermanos, para leer los comentarios. Alabado sea el Señor, y con eso nos vamos a ir despidiendo. Señor, gracias porque hemos en esta mañana, Señor, predicado tu palabra. Gracias por todos los hermanos que estuvieron ahí escuchándonos, Señor. Bendiga a nuestro amigo y hermano, Señor, que fue el patrocinador de este programa, Señor, y a nuestro hermano Danielito también, Señor, que nos ha patrocinado, Padre eterno. Aleluya. Yo te pido la bendición para ellos, Dios mío, porque este programa, Señor, seguirá saliendo al aire, porque tu pueblo, Señor, se ha unido a esto, Señor. También, Dios mío, mi hermana Juanita, que haya estado siempre ahí ayudándonos, echándonos la mano, Señor, para que este programa siga adelante. Bendiga a todos los radioescuchas, Señor, a los que han estado acá en El Salvador, escuchándolo fuera del Salvador, los que han estado a través de la aplicación, los que han estado a través de Facebook, los que han estado, Señor, a través del dial. Bendíceles a todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Vamos a dejar a nuestro hermano locutor para que nos lea los comentarios, y con eso vamos a cerrar, hermanos, lo que es este hermoso programa. Si Dios nos da la vida, hermanos, vamos a estar el próximo miércoles a esta misma hora. Así que escuchamos los comentarios, hermanos, los vemos ahí. Aleluya. Así que muchas gracias por comentarnos. Que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, en esta hora.